En el video de hoy vamos a analizar la presencia digital, la presencia física y la legalidad del broker llamado FBP Trade, que para los efectos de este video lo podemos llamar FBP Trade o simplemente broker. FBP Trade se autodefine como: somos un broker de CFD regulado a nivel mundial que proporciona una ejecución rápida, precios transparentes y herramientas de gráficos avanzadas para nuestros clientes. En este punto del video queremos recordar brevemente que un broker es una persona o empresa que actúa como un intermediario entre un inversor y una bolsa de valores. Debido a que las bolsas de valores solo aceptan órdenes de personas o empresas que son miembros de esa bolsa, los traders e inversores individuales necesitan los servicios de los miembros de la bolsa. Los CFDs permiten a los traders e inversores la oportunidad de beneficiarse del movimiento del precio sin poseer los activos subyacentes. El valor de un contrato de CFD no considera el valor subyacente del activo, solo el cambio de precio entre la entrada y la salida de la operación. En cuanto a su página web, los registros públicos en Internet muestran que este dominio fbptrade.com fue creado el 4 de diciembre del año 2019, lo que eso hace que sean 990 días, alrededor de 3 años, con respecto a la captura de la pantalla para la grabación de este video. Esta información de que el dominio fbptrade.com fue creado el 4 de diciembre del año 2019 es diferente a la que ellos muestran al final de su página web, en donde en su copyright dice que es desde el año 2017 hasta la actualidad. La máquina del tiempo de Internet, la Wayback Machine, dice que detectó este dominio fbptrade.com a partir del año 2020, coincidiendo entonces con los registros públicos sobre la fecha de creación del dominio y no con la información suministrada por ellos en su página web. En cuanto al análisis del tráfico desde Internet hacia su página web, SimilarWeb dice que para este dominio fbptrade.com, al momento de la grabación de este video y para los datos que están disponibles de los últimos 3 meses, abril, mayo y junio, el total de visitas de esta página web ha ido variando de 238.800 en el mes de abril a 238.100 en el mes de mayo a 318.200 en el mes de junio, y que para el momento de la grabación de este video los países que generan más tráfico desde Internet hacia la página web son Italia con un 37.48%, Colombia con un 14.66%, India con un 12.42%, Portugal con un 6.61% y Alemania con un 3.99%. En cuanto a redes sociales oficiales, FBP Trade dice que tiene redes sociales oficiales en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube y Youku. Youku.com es un servicio de alojamiento de videos con sede en Beijing, China. Es una empresa subsidiaria del grupo Alibaba. Al analizar la página de Facebook, la información de transparencia de la misma dice que esta página fue creada el 21 de noviembre del año 2019 y que los 2 administradores que manejan esta página están en el país o la región de Malasia, con lo cual podemos obtener una ubicación bastante aproximada de las personas que estarían detrás de esta página web. Al finalizar este análisis a la presencia digital de FBP Trade, es decir, de su página web, de su material de marketing y de sus redes sociales oficiales, no vamos a comentar más nada por ahora. Con respecto a la dirección de la empresa, al momento de la grabación de este video, este broker no nos dice ni en su página web, en la sección de términos y condiciones, en la sección de política de privacidad o en la sección de política de cookies, ni en sus redes sociales oficiales, cuál es la dirección de su oficina principal, la oficina donde se supone que trabaja su CEO. Se han visto algunos videos como parte del material de marketing afirmando que hay algunas oficinas, pero en ninguno de esos videos se ha suministrado una dirección válida y completa que uno pueda verificar mediante Google Maps o pidiéndole a una tercera persona que vaya hasta el sitio a observar si se trata de una oficina permanente y no de una oficina temporal alquilada solo para hacer el video de material de marketing. También se sabe de la existencia de algunas oficinas locales o regionales,
Por oficinas locales o regionales me refiero a oficinas que son alquiladas por promotores o líderes en algún país en particular, en donde dan charlas de información y reclutamiento y que alquilan estas oficinas con la intención de acelerar el proceso de captación de personas en esa comunidad. La diferencia entre estas oficinas locales o regionales y la oficina principal es que en estas oficinas locales no esperaríamos ver trabajando diariamente al CEO. Con respecto a la constitución de una empresa, este broker siempre ha dicho que como empresa ellos son una subsidiaria de una firma más grande llamada FBP Holdings. La versión actual de su página web nos dice que tienen una empresa constituida con el nombre FBP Trade Ltd y que FBP Trade está registrada con este número de incorporación, pero sin decir el país donde se supone está registrada la empresa. Con respecto a permisos o licencias, este punto es interesante. Preste mucha atención. La versión actual de su página web dice que FBP Trade está registrada con este número de incorporación. Se debe entender que este número de incorporación es con respecto a la constitución de una empresa para cuando la misma se incorpora al registro mercantil de un país y es cuando usualmente entonces se utiliza el término número de incorporación. Cuando en la versión actual de la página web de este broker se dice que FBP Trade está registrada con este número de incorporación, no se debe entender que este es el número de su permiso o licencia, ya que cuando usualmente se habla de permiso o licencia, también se dice cuál es el organismo regulador supervisor que emitió dicha licencia. Ahora bien, todo lo dicho hasta ahora corresponde a la versión actual de su página web. Sin embargo, no siempre ha sido así. Si revisamos en la máquina del tiempo de Internet, la Wayback Machine, vemos cómo la página web de este broker ha ido cambiando en el tiempo. La primera instantánea que tomó la Wayback Machine fue el 19 de abril del año 2020. En ese momento, este broker decía: este sitio web es administrado por FBP Trade Limited, una subsidiaria de FBP Holdings. FBP Trade está registrado y regulado por la FCA, el ente regulador financiero del Reino Unido, con el número de la FCA, pero no dice ningún número. Continúa diciendo: FBP está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Vírgenes Británicas, con el número de licencia, y una vez más no dice ningún número. La última instantánea que tomó la Wayback Machine en ese año 2020 fue el 26 de noviembre. En ese momento, este broker decía: este sitio web es administrado por FBP Trade Limited, una subsidiaria de FBP Holdings. FBP Trade está registrado y regulado por la FCA. El 30 de julio del año pasado, 2021, en ese momento este broker decía: FBP Trade Limited está registrada en las Islas Vírgenes Británicas con este número de registro. FBP Trade Limited está regulada por la FINTRAC de Canadá con este número de licencia. FBP Trade Limited está regulada por la NFA con este número. FBP Trade Limited está regulada por la ASIC de Australia con este número de representante. A principios de este año 2022, en ese momento, este broker decía: FBP Trade Limited está registrada en las Islas Vírgenes Británicas con este número de registro. FBP Trade Limited está regulada por la FINTRAC de Canadá con este número de licencia. FBP Trade está registrado y regulado por la FCA con este número de licencia. Y en este punto volvemos a recordar cómo es que se ve al momento de la captura de la pantalla para la grabación de este video. Con respecto a alertas que ha recibido este broker, el reciente pasado 27 de julio de este año 2022, la Autoridad de los Mercados Financieros, uno de los entes reguladores del sistema financiero en Canadá, emitió una alerta en contra de FBP Trade, definiéndola como una plataforma de alto riesgo. Adicionalmente, y más recientemente, el pasado 7 de agosto de este año 2022, medios de noticias de Vietnam reseñaron la noticia de la redada y los arrestos que hubo en la oficina local de la representación de FBP Trade en Vietnam. Trong các bản tin tài chính kinh doanh gần đây thì chúng tôi đã liên tục phản ánh tình trạng hàng chục nghìn nhà đầu tư ham lãi cao đã đầu tư vào các sàn Forex hay là BO trái phép và sau đó thì đã mất sạch tiền vì các sàn này dừng hoạt động. Đến một nơi được gọi là văn phòng giao dịch của FBP Trade. Tại đây, khách sẽ được hướng dẫn cách đầu tư. Chỉ cần bỏ tiền đồng hoặc đô la Mỹ
ủy thác cho quỹ của FVP Trade để quỹ này giao dịch Forex. Còn nhà đầu tư chỉ cần ngồi chơi, lĩnh lợi nhuận hàng ngày. Al finalizar los análisis combinados a la presencia física y al aspecto legal de este broker, es decir, de la dirección de la empresa donde se supone que trabaja el CEO, de la constitución de una empresa y de los permisos o licencias necesarias, debo decir que aparecen banderas rojas y suenan alarmas por todos lados.